Vamos a dar comienzo al tema de hoy y a ingresar de pronto a otro aspecto más del tema de cómo identificar y refutar las sectas. Entonces hemos hecho un recorrido muy interesante por puntos eh, vitales para comprender el significado de una secta, y pues podríamos habernos detenido en hablar de las sectas como tal, pero está claro que a la secta las caracteriza e identifica una serie de elementos. Es lo que estábamos viendo, ya hemos estado considerando por un buen tiempo, y dentro de esos elementos hemos destacado pues algunos puntos muy importantes, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, que toda secta tiene una revelación que está fuera de las escrituras, que toda secta tiene una base de salvación falsa, y eso conduce a una esperanza incierta, y que esa incertidumbre es lo que hace que la gente permanezca en esos lugares. Pareciera que la única respuesta para poder afianzarse a la seguridad es permanecer en esas sectas, pero resulta que ellos siempre van a manejar una esperanza incierta. Yo les decía a ustedes que es como cruzar un puente y llegar hasta la mitad. ¿De qué sirve un puente que no me conecta con el otro lugar? También vimos que otra característica de las sectas es un caudillaje mesiánico presuntuoso. Estuvimos hablando acerca de esos liderazgos que van saliendo de las escrituras, esos liderazgos que van ocupando incluso la preeminencia, y que la persona termina prácticamente dependiendo de esas personas para sobrevivir espiritualmente. Hombres que se ponen en el lugar de Dios, hombres que convierten la piedad en fuente de ganancia, como dice el apóstol Pablo, o que a través de estratagemas, manipulaciones, errores, controlan a los demás. Incluso ocupan un lugar, cuando decimos caudillaje mesiánico, es porque incluso llegan a convertirse en figuras de salvación, como si la salvación dependiera de estas personas. También hablamos de la ambigüedad doctrinal de las sectas. Vimos que las sectas no son claras en su enseñanza, dejan muchos vacíos, y esa ambigüedad doctrinal es la que hace que permanezcan en el tiempo también, estén ahí enganchando a las personas sin una seguridad que emane solamente de la palabra de Dios. Y estábamos pendientes el día de hoy de hablar de la pretensión de descubrimientos especiales. Pretensión de descubrimientos especiales. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa pretender hacer descubrimientos especiales, cierto? Está muy relacionado con la ambigüedad doctrinal, ¿cierto? Pero nos habla como de, hombre, ¿cómo le parece que ahora sí encontramos la verdadera respuesta? Decíamos en la introducción la vez pasada, cuando solamente mencionábamos el tema, que es esa famosa frase que dicen los científicos cuando descubren algo nuevo. Eureka, encontré el secreto. Y si usted habla con una persona apasionada de una secta, eso es lo que le va a decir. Encontramos la verdad. Ahora sí estamos en el lugar que es. Ahora sí encontramos lo que realmente es la iglesia o lo que realmente es el Señor. Y ese eureka no está sopesado sobre las escrituras. Son meras fantasías religiosas. Es tomar la verdad de Dios y transformarla en un mensaje que no se puede entender. Esto es lo que dice el apóstol en su epístola. Podemos leer, por favor, alguien que me lea. Segunda de Pedro 2, 1 al 3, por favor. Puede ser en Reina Valera o la versión que tenga. Segunda de Pedro 2,
1 al 3. Alguien que tenga a la mano el texto, que pueda en plena libertad leerlo acá en la reunión. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Bueno, qué pasaje tan contundente y gracias, hermana, y tan actual. Lo que dice el apóstol, y mire, lo está diciendo Pedro en su última carta. Ya cuando Pedro sabe que está próximo a morir, ya cuando Pedro sabe, como él mismo reconoce ante los hermanos, él dice que el Señor le ha dicho, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hablando del versículo 12, Pedro tiene esa carga de recordar a los hermanos, porque es que el Señor le ha dicho algo. En el versículo 14 de segunda de Pedro 1, 14, el Señor le dice a Pedro, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo siempre he dicho que esta carta está cargada de eso que el Señor ya le dijo a Pedro. Pedro, vas a abandonar el cuerpo. Y sabemos que Pedro, según las escrituras, murió crucificado boca abajo. Y aquí escribe esta segunda carta, pero no sin estar con esa carga de recordar el propósito por el cual su vida ha sido ofrecida al Señor. Y entonces en el capítulo 2 le dice a los hermanos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, que el Señor ha sido muy crítico de todos estos profetas que van del Antiguo Testamento, que desviaban al pueblo de la sincera fidelidad de Dios a la idolatría. Y les dice, así como hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Y empieza a describir qué es lo que estos falsos maestros van a hacer. Primero dice que van a introducir de manera oculta, de manera, como dice acá el texto, encubierta. ¿Y qué es lo que van a introducir de manera encubierta? Herejías destructoras. Y mire que esas herejías conducen a qué? Aún negarán al Señor que los rescató. Entonces, imagínate, es una herejía que tiene que ver con un punto que vamos a tocar enseguida después de este, que es que casi todas las sectas tienen una deficiente cristología. O en otras palabras, una pobre apreciación de la persona y la obra de Cristo. Y entonces, ¿qué es lo que estos que introducen encubiertamente, de manera, oculta esas herejías? ¿Qué es lo que quieren? Dice que atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, el juicio del Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y Pedro habla incluso de las características. ¿Qué es lo que mueve estos movimientos? Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Oiga, convertirán a los hermanos en una mercancía. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es el pasaje de segunda de Pedro
2, 1 al 3, una advertencia para nuestro tiempo, ¿cierto? Un tiempo en el que yo estaba pensando ahora en un versículo, creo que el apóstol Pablo es el que lo dice, que dice, convertirán la piedad en fuente de ganancia. Y si algo ha caracterizado las sectas es la explotación económica y no solamente espiritual, hay una manipulación en las personas. Y lo triste es que el apóstol nos está advirtiendo, advierte con tiempo esto, incluso antes de morir, le hace ese llamado a los hermanos, hermanos, mucho cuidado porque entre ustedes va a haber falsos maestros, hermanos que van a torcer las escrituras. Incluso ya hay unos ejemplos, Pablo habla de alguno de ellos. Pablo habla, por ejemplo, del caso de dos hermanos, uno llamado Himeneo y Fileto, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y habla de unos hermanos que dice que trastornaron la fe de otros. Y explica que trastornar la fe significó, por ejemplo, unos que dijeron, dice el apóstol, que la resurrección ya se efectuó. Es como si alguien apareciera en este momento y nos dijera, hermanos, el Señor ya vino, entró al cielo, es una entrada espiritual y ya no va a haber una segunda venida. ¿Cómo eso trastornaría la fe de algunos creyentes? O hermanos, por ejemplo, cuando aparecieron enseñanzas en relación y escúcheme que mencione este tema que es muy espinoso, pero vale la pena mencionarlo, con el tema de las vacunas, que trastornó la fe de muchos hermanos. Hermanos, los que se hicieron vacunar ya recibieron la marca de la bestia y esa vacuna está conectada con su ADN y esos hermanos ya están contaminados y las antenas 5G van a ser instrumentos para que esos hermanos sirvan al enemigo. O sea, como si hubiesen descubierto algo, un descubrimiento súper especial. Y voy a mencionar este ejemplo de las vacunas con el respeto del punto de vista que unos hermanos tengan, pero voy a mencionarlo porque en mi experiencia como cristiano, que es desde los 13 años de edad, durante un tiempo se discutió el tema de la marca de la bestia y recuerdo que se publicó un libro muy famoso, no sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar, que se llamaba Cuando el dinero falla. Un libro publicado hace muchos años por un hermano en el que se hablaba de que el sello de la bestia era el código de barras que se ponían los productos. Después se avanzó un poco más adelante y otros hermanos dijeron no, es un chip, es un RFID que se va a instalar en la mano derecha o se va a poner en la frente, porque a través de ese método de RFID es fácilmente controlar y manipular, incluso guardar información. Y después se nos dijo en este tiempo que la marca era la vacuna. Entonces, hermanos, la pregunta es, uno podría pensar, esto no tiene ninguna incidencia, esto es una enseñanza común y corriente, pero ¿estamos apelando realmente a las escrituras? ¿Estamos siendo consecuentes con lo que la escritura dice? ¿Qué es el sello de Dios en los creyentes? ¿Cómo ha sellado Dios a sus hijos? ¿No dice la escritura, conoce el Señor a los que son suyos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. No habla las escrituras de que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa y que ese Espíritu Santo permanece en nosotros y que va a estar con nosotros hasta que Él vuelva. Entonces hay unas cosas que hay que contrastarlas a la luz de las escrituras, porque algo puede sonar aparentemente muy atractivo, una enseñanza puede ser muy atractiva, y si ustedes pueden ver, muchos cristianos se han dividido frente al tema de las vacunas, y tristemente algunos hermanos incluso se han separado entre ellos, y se ven con recelo frente a decisiones que algunos tomaron frente a la vacuna. Y no ven esto como un motivo de conciencia, sino que ven esto como un motivo de doctrina, donde unos hermanos y otros son separados. Y es fácil incluso crear una secta en relación con eso, ¿cierto? Estamos en tiempos muy difíciles, donde el panorama mundial se ha movido significativamente, desde lo político, desde lo económico, desde lo social.
Y siempre cuando uno está en un estado de total incertidumbre, quien nos dé respuestas aparentemente ciertas o descubra cosas especiales, entonces ahí nos montamos en ese cuento. Y es de allí donde han aparecido las diferentes teorías de la conspiración acerca y en relación con la pandemia. ¿Qué hay detrás de esto? Nosotros los creyentes sabemos que la Biblia habla del anticristo, sabemos que la Biblia habla de un nuevo orden mundial y no queremos ignorar estas cosas. Pero tampoco queremos olvidar que el Apocalipsis no es, como lo dijimos la vez pasada, la revelación del anticristo, sino la revelación de Jesucristo. Y que es un libro de esperanza, es un libro que nos muestra la victoria de Dios y del Cordero sobre toda la oposición que el enemigo o el mundo entero quisiera levantar contra Dios. Y nos llena de seguridad y nos cuenta de que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y nos cuenta el fin del dragón y el fin de la bestia y el fin del falso profeta y la victoria del Señor sobre ellos de manera contundente. Apocalipsis debe ser leído como un libro de esperanza, como un libro en el que el cristiano reconoce de que nosotros conocemos de antemano la victoria, que la victoria es nuestra en el Señor. Entonces, hermanos, ese tema de la pretensión de descubrimientos especiales ocurre mucho y entonces empiezan algunos hermanos a torcer las escrituras, a mezclarlas, a confundir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, a no ver que Dios se revela de manera progresiva y salen enseñanzas sacadas de los cabellos, ¿cierto? Y empiezan a convertirse en las bases de nuestra fe. Que Dios nos ayude, estamos en un tiempo de demasiada confusión y nada mejor para la confusión que asegurar el corazón con la verdad de Dios en su palabra. Entonces quisiera como mencionar algo más, dice, el descubrimiento más grande, ¿cuál es? Es Jesucristo mismo. El secreto ha sido divulgado y está a disposición de todos. El cristianismo no es una secta gnóstica, donde unos poquiticos podían alcanzar la verdad, donde el acceso a la verdad estaba supeditado a ciertos niveles de iniciación y donde los que estaban más arriba podían captar la verdad y los demás simplemente eran llevados o iniciados en eso. El cristianismo es una comunidad de creyentes que acepta la verdad de Dios y sobre esta verdad camina. Bueno, entonces, no sé si hay un comentario en relación a este punto. ¿Si hay alguna pregunta o algo? Qué pena. Bueno, no sé, o sea, yo pensaría es un poco como cuerpo, esa iluminación que da a los diferentes miembros, ¿no? Correcto. Entonces, o sea, como hasta qué punto podría uno pensar. Entonces, o sea, digamos que hay cosas que no están descritas específicamente en la Biblia, pero hay una realidad. Entonces, ¿cómo se conecta eso, por ejemplo? Entonces, digamos, el Bueno, hermano habla de, sí, el nuevo orden mundial bueno, todas las cosas que están pasando actualmente. Y pues, o sea, sí hay un relato bíblico, pero hay cosas que están fuera de la Biblia, pero están pasando realmente. Entonces, bueno, pues sí, lo ideal no es ser secta ni posición respecto a eso, pero pues eso no, creo yo, ¿no? Que no nos debe poner como la posición de, no, no está pasando nada. O, sí, no sé. correcto. ¿Sí? Bueno, ya entiendo lo que quieres transmitir. No significa que no está pasando nada. O sea, lo que pasa es que, voy a decir lo que decía una vez John Stott. Decía, el creyente debe en una mano leer las escrituras y en la otra mano el periódico. El problema es que hoy en día leemos más el periódico que las escrituras. Entonces es más fácil para el cristiano basar sus conclusiones sobre la base de lo que está pasando actualmente, pero sin mirar los referentes bíblicos. Debe haber un equilibrio. Incluso lo que ocurre en el mundo debe ser visto a la luz de las escrituras. Por ejemplo, el Señor viene, ese es un hecho definitivo. ¿Qué debería hacer la iglesia mientras el Señor viene? Pues si uno lee lo que el apóstol Pablo dice,
por ejemplo, hablando acerca de los tesalonicenses, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire que el pasaje es muy contundente. ¿Qué debe hacer el creyente? Servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué debe esperar? Esperar de los cielos. O sea, que hay un compromiso en el diario vivir de servir al Dios vivo y verdadero. Y también con miras escatológicas, o como dice el texto, a esperar de los cielos. Pero el cristiano debe seguir su compromiso de anunciar la verdad de Dios, de proclamar el evangelio, porque a veces nuestra preocupación oscila más sobre lo que está pasando afuera que sobre lo que yo como creyente estoy haciendo como hijo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando hizo el llamado al discipulado, le dijo a la iglesia: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Quién no recuerda cómo termina el versículo? Todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. O sea que el discipulado y lo escatológico están ligados. Yo no puedo, o sea, él no me está diciendo, mire, esté tan preocupado con lo escatológico que se olvide de los compromisos y realidades que usted tiene que hacer en relación con el discipulado. Esas dos cosas tienen que estar muy equilibradas, porque en ocasiones hay hermanos muy sumidos en lo escatológico y desajustados en su andar diario. Entonces, esas dos cosas deben ir juntas. Es un discipulado que es una acción que continúa hasta que Él venga. Él lo dijo, hasta que Él venga. Entonces, ese es el compromiso. Ahora, entender lo que está pasando hoy en día es muy importante. Pero yo tristemente veo que hay hermanos que aprenden más de videos de YouTube que de las mismas escrituras. Estamos dejando de leer las escrituras y nos hemos apartado de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios es imposible comprender lo que está pasando afuera, incluso de anclar bien el corazón, y anclarlo, porque si solamente yo me alimento de las noticias diarias que veo, ¿sí? En el fondo eso lo que va a provocar es desesperanza, y eso es lo que el Señor no quiere, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es lo que decía el apóstol Pablo hablando de la venida del Señor. O sea, nosotros tenemos una esperanza firme en que el Señor viene. Y mientras Él viene, ¿yo qué tengo que hacer? Mientras Él viene, yo voy a servir al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Pablo decía en Tesalonicenses. Entonces diría, hermana, que no es desanclarse de la actualidad. Sí, miremos la actualidad, pero miremosla a la luz de las escrituras. O sea, compensemos las dos cosas, porque si solamente vemos lo que está pasando y no vemos lo que la escritura nos tiene que decir, acuérdense que la escritura es un libro que habla a los hermanos de esa época, pero nos tiende un puente a nosotros también. Tiene algo que decirnos a nosotros en el siglo XXI. Y eso es muy importante. No sé, hermana, si le queda un poquitico más claro. Entiendo su preocupación y Sí, pues... sí, sí, señor. Y pues también un poco como, pues no sé, digamos, como el asunto de, o sea, en esa misma, ¿cómo ponerlo? Sí, como los diferentes miembros del cuerpo, ¿sí? Para mí, o sea, personalmente es como de, es el mismo, sí, un mismo cuerpo, la misma cabeza, un mismo propósito, sí, una misma fe, un mismo Dios, sí, en eso, la claridad. Correcto. Sí hay muchas personas que, bueno, eso toman el evangelio como un show o, bueno, está con sus diferentes teologías y demás, que la prosperidad, que no sé qué, entonces uno los pone a un ladito, digamos que eso sí. Pero también, entonces, ¿cómo saber? Pues, por ejemplo, digamos que hay iglesias tipo profético, por decir, ¿sí? Entonces ahí entra ahí el choque, ¿sí? Entre cristianos, ay, pero esto sí, pero esto no. O sea, no sé, personalmente yo pienso es como, bueno, o sea, ellos tienen esa parte iluminada y no es descartable, ¿sí? O, sí, no sé si Bueno, esté hermana, siendo claro un poco el sí, punto. yo lo entiendo. Lo que pasa es que yo creo que
hay que dedicar un capítulo especial y de pronto, pues no sé, en otro momento lo vamos a hacer a la profecía. Porque lastimosamente lo que muchos creyentes entendemos por profecía hoy en día no es lo que la Escritura nos está diciendo. Y tristemente la profecía se ha convertido en un elemento desestabilizador incluso en la vida cristiana, porque claro, si un hermano me está hablando en nombre de Dios y me está diciendo cosas, el profeta fulano de tal dijo tal cosa, entonces la pregunta mía es, si la iglesia en Éfeso probaba a los apóstoles, los que decían ser apóstoles de Cristo y no lo eran, así dice Éfeso. O sea, estos hermanos eran tan sabios que ponían a prueba a los que decían, yo soy apóstol, venga a ver si es apóstol. Vamos a probarlo. Lo mismo está pasando con la profecía. El que dice que habla en nombre de Dios, ¿cómo sabemos si lo que está diciendo esa persona, que tiene un poder tan impresionante, porque estamos en plena reunión, un hermano se levanta y dice, es que el Señor me está diciendo? ¿Y tú cómo pruebas eso? O sea, ¿está mal probar eso? Entonces, digamos que este es un capítulo aparte para poder comprender quiénes eran los profetas en el Antiguo Testamento, qué es la profecía en el Nuevo Testamento, y cómo nivelar el concepto de la profecía que es válida dentro de las Escrituras y dentro de la comunidad cristiana. Porque claro, si yo veo con respeto a un hermano porque es el profeta fulano de tal, y resulta que él dice algo y no se cumple, entonces, ¿qué hacemos? Y si después reacomoda la profecía para mostrar que es que no se cumplía, sino que se faltaba un pedacito que él nos alcanzó a contar. Entonces, ese tema es de mucha prudencia. Me gustaría de pronto tocarlo en otro momento, porque sé que ese tema genera muchas preocupaciones. Entonces, lo que un hermano profetiza como palabra de Dios en una reunión, debemos tomarlo como palabra de Dios. ¿Está mal que yo examine lo que ese hermano dijo? ¿No dice la Escritura que los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen? ¿No se dice que por el testimonio de 2 o 3 personas conste toda palabra? Que yo no me puedo ir por el testimonio de una sola persona, que un solo hermano que habla en una reunión y menciona algo futuro para un hermano, está bien decirle yo al Señor, Señor, qué pena, pero voy a esperar la confirmación de 2 o 3, según el testimonio bíblico. No voy a ir por lo primero que diga alguien, pero como le digo, ese tema requiere de otro momento y de otro espacio para aclarar sus particularidades. Lo digo con preocupación porque he observado, por ejemplo, hermanas que están esperando que se cumpla una profecía en la vida de ellas de un hermano que en una reunión dijo algo. Y conozco un hermano que se levanta en la reunión y siempre dice que Dios le mostró. Y entonces los hermanos dicen, ay, bueno, este hermano le está hablando el Señor directamente. Y entonces, si no se cumple, ¿qué? Y si lo que está diciendo está fuera del contexto bíblico, entonces, ¿qué? Si lo que está diciendo contradice las Escrituras, entonces, ¿a quién le creo? ¿Al profeta o lo que dice la palabra de Dios? Ese tema es un tema delicado y es un tema que amerita de pronto un tiempo especial, y pues yo espero que de pronto más adelante podamos abordarlo. Yo no digo que no existan hombres que hablen proféticamente, pero ¿a qué se refiere con un hablar profético en el siglo XXI o en esta época de un hombre de Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué credenciales debe tener? ¿Cómo debe ser probado este hermano y su palabra y su enseñanza? ¿Y qué conocimiento tenemos que tener para poder discernir los espíritus, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, que realmente la palabra dice es discernir las doctrinas o las enseñanzas de los que nos hablan, o las palabras que supuestamente vienen de parte de Dios en una reunión. Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? Qué pena, hermano. Entonces sería más bien como una cosa tipo, o sea, como conciliado, como afirmado por varios, algo así. Con Sí, respecto también al tema de las visiones y los sueños, sería algo así también. A ver, un cristiano puede pedir al Señor, por ejemplo, ¿qué pasa si un hermano se levanta en una reunión y dice una palabra y dice, hermana, el Señor me dice que tú cruzarás los mares y llevarás el mensaje del Señor a lo más profundo? Y suelta ese mensaje. Y usted dice, ay, amén, ya el Señor me ha mostrado que tal cosa. Pero mire que el apóstol dice, los profetas hablen 2 o 3. Y también la vez pasada veíamos que la profecía no significa premonición. Este es un concepto equivocado en los creyentes.
Los creyentes creen que toda profecía es futura. Y ya vimos que la profecía tiene 3 elementos: exhortar, edificar y consolar. ¿Cuándo consolamos a alguien? Cuando un evento ya pasó. O sea que la profecía tiene un componente pasado. Exhortar, futuro, cuando un hermano va a hacer algo que sabemos que va a ser para su tragedia. Supongamos un hermano está con una mujer inconversa y él dice que no, que el Señor le ha mostrado que esa es la mujer para él, que él la va a salvar, que el Señor le dijo que tal cosa. Y usted dice, hermano, la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Usted para qué va a persistir? ¿Cómo va a decir usted que el Señor le está mostrando eso? Si la Escritura es clara frente a esto. Entonces es lo que yo digo, a veces le damos es una connotación futura a la profecía, escatológica, o sea, algo que va a pasar, y necesariamente la profecía tiene esos 3 componentes. Tiene un componente pasado, consolar; futuro, exhortar; presente, edificar. Entonces la profecía es más allá de la anticipación de cosas futuras. Ahí hay una mala interpretación de la profecía. La gente siempre entiende que la profecía es futura. Y le voy a contar una cosa: cuando usted le comparte el evangelio a alguien, le dice que si no recibe a Cristo, su situación y su condición eterna va a ser lamentable, usted está profetizando. Usted le está diciendo a esa persona que sin Cristo se va a perder. Su vida va a ser un fracaso. Entonces, la profecía simplemente entendida como un elemento futuro no es bíblico. Tiene 3 elementos: un futuro, un pasado y un presente, y no necesariamente está conectada a eventos futuros. Entonces, de pronto eso es lo que yo he aprendido desde las Escrituras. No sé si de pronto alguien más quiere comentar algo. No, gracias, gracias. Bueno, más adelante podemos de pronto dedicar un tiempo exclusivamente a hablar de la profecía y del don de la profecía en el Nuevo Testamento. Pero le voy a contar una cosa: no podemos verlo en el Nuevo Testamento sin verlo desde el Antiguo Testamento, porque la Biblia es un solo libro. Dios cuenta una sola historia. Adán, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, he aquí que cuando Dios le dijo a la serpiente, y Adán y Eva lo escucharon, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es una profecía. Es la primera profecía que aparece en las Escrituras en relación a la venida del libertador prometido, que es Jesucristo. Y esa profecía se va cumpliendo por todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso, como decía el hermano acá, el descubrimiento, el hermano que escribió este libro sobre sectas, decía: el descubrimiento más grande es Jesucristo mismo. Ese es el descubrimiento más grande. El secreto ya fue divulgado. Dios nos ha hablado acerca de su Hijo, el misterio oculto de Dios, ¿sí? Y de su iglesia. Bueno, ese es el punto 6, distintivo de una secta. Y después viene el 7. El 7 se llama una cristología defectuosa. ¿Ustedes están viendo cristología con alguien? Creo que en este momento están viendo cristología con alguien, ¿o no? Sí, señor. Sí, profe. Eso, exacto. Toda secta distorsiona la imagen de Jesucristo. Pónganle la firma. En toda secta Jesucristo es por debajeado o es puesto al mismo lugar de sus líderes. Por ejemplo, en el caso de los mormones, se dice que José Smith recibió el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec y que es profeta delante de Dios. Lo tienen que poner en un lugar preeminente. Y hasta el día de hoy los mormones en sus sedes principales tienen sus profetas. Y ellos son los que le dicen al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Ellos son los intermediarios entre Dios y el pueblo. Y la pregunta es, ¿quién dijo que Dios nombró a otra persona como descendiente del sacerdocio arónico y el de Melquisedec? Cuando usted lee el libro de Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Ese sacerdocio le corresponde al Señor Jesucristo. Nadie más puede rivalizar con ese sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. No hay otro gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Entonces, en casi todas las sectas se mina a la persona de Cristo, se rebaja a la persona de Cristo o se pone en igualdad de condiciones. Entonces, o el profeta que se está levantando empieza a ponerse en el lugar del Señor.
Entonces ahí el Señor Jesucristo empieza a ser disminuido. Entonces toda secta desdibuja la persona y la obra de Cristo. Eso sí está claro en cada comunidad. Llámense, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, donde, por ejemplo, empezamos a pensar que el sábado es tan importante y se establece como un elemento tan contundente que prácticamente la salvación depende de guardar el día sábado, y el día sábado es sacralizado por los adventistas del séptimo día. Y la pregunta es, y la necesidad de guardar la ley y guardar ciertas cosas. Y entonces la pregunta es, entonces lo que Cristo enseñó, ¿qué? Cuando Cristo enseñó que el fin de la ley era Cristo. Cuando el apóstol Pablo enseñaba que nadie nos juzgue en cuanto a comida o en cuanto a bebida o en cuanto a día de reposo. Entonces, ¿cómo entendemos esos textos bíblicos? O sea que las sectas siempre minarán la persona y la obra de Cristo. Y lo más importante para el creyente es determinar quién es Jesucristo. El diablo sabe que una comprensión no apropiada del Señor Jesús en su persona y en su obra hace imposible el ser salvo. Y allí que sus ataques a la comprensión de la naturaleza de Cristo, que no como los gnósticos, no, es que Jesucristo no era un verdadero hombre, lo que vimos fue un fantasma de Dios, porque es que Dios no puede tomar forma humana, Dios no puede tocar la materia, porque la materia es mala. Los gnósticos atacaron profundamente al cristianismo en el siglo I. Y si ustedes observan, hay gente que no sabe, pero la primera epístola del apóstol Juan, la primera de Juan, es escrita contra los gnósticos que quieren generar total incertidumbre entre los hermanos. Y entonces mira cómo empieza Juan la epístola. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué está diciendo Juan? Que ellos no tocaron un espejismo, que ellos sustanciaron de manera real al Señor Jesucristo, que lo vieron en carne, lo tocaron, lo vieron, y después empieza a hablar. Claro, Juan es el que más resalta la divinidad de Jesucristo, porque en toda secta o se vulnera la divinidad de Cristo o se vulnera su humanidad. O él no es verdadero hombre o él no es verdadero Dios. Entonces en toda secta usted va a ver que la persona de Cristo es, y su obra es afectada, es contaminada, por así decirlo. El apóstol, podemos leer, por ejemplo, Colosenses 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice Colosenses 2, 8 y 9, por favor? Colosenses 2, 8 y 9. Alguien que pueda leer, por favor. 2, 8 al 9. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ah, interesante. Siga, hermana, siga. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda secta o va a desmeritar la divinidad de Jesucristo o va a desmeritar su humanidad. Una de las dos, o las dos también, o las dos. Y podemos leer también en Colosenses 2, 18 y 19. Colosenses 2, 18 y 19. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, incluso el apóstol Pablo advierte sobre el culto a los ángeles. O sea, cómo puede incluso desviarse la atención del Señor mismo y dirigirse a los ángeles. Incluso Pablo, creo que es en Gálatas, donde dice, si yo o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os es anunciado, sea anatema, sea maldito. O sea, siempre el enemigo ha procurado distorsionar la imagen de Jesús. Las sectas en su mayoría niegan la divinidad del Señor, niegan su verdadera humanidad, niegan que el Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, que en él coexisten dos naturalezas. Entonces siempre habrá un ataque frente a la persona de Cristo. Por eso en cristología es tan importante tener la cristología. Precisamente es eso, es el estudio de la persona, pero también de la obra de Cristo. Porque si no está claro la obra de Cristo, entonces tampoco está claro quién es Él. Si se pone en tela de duda su sacrificio en la cruz, si se dice que su muerte en la cruz no tiene valor, si se desmerita de su obra expiatoria en la cruz, también va a pasar lo mismo con la persona de Cristo. Entonces, si ustedes recuerdan cuando el Señor le decía a los discípulos, y esto lo decía en varias ocasiones, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dijeron, no, pues Señor, unos dicen de que es un profeta, otros dicen que es Elías, otros dicen, y la pregunta clave es la que el Señor les dirige a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ustedes recuerdan la afirmación de Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor resalta que eso que Pedro dijo, bienaventurado hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, está muy claro en las Escrituras quién es Jesucristo. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y esto es muy importante para el creyente. O sea, que toda secta va a tener como finalidad desmilitar la obra de Cristo. Vamos a leer Primera de Juan 4, 1 al 3, por favor. Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3, ¿qué dice? Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Bueno, ¿qué versión leíste ahí? ¿Qué versión leíste? Nueva traducción viviente. Bueno, mira lo interesante. La nueva traducción viviente es una versión parafraseada de las Escrituras, pero es una muy buena interpretación. Mira lo que dice ahí, que todo aquel que no diga que Jesucristo tomó un cuerpo humano, vino en carne. ¿Sí ves? Entonces, para Juan es claro que todo profeta que no reconoce ni la humanidad ni la divinidad de Cristo es el espíritu del anticristo. Está muy contundente ahí, muy clarito en ese versículo. Y también quiero que leamos 1 Corintios 15, 3 al 4. 1 Corintios 15, 3 al 4. Primera Corintios 15, 3 al 4. Ay, por Dios. Primera Corintios 15, 3 al 4. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Dice,
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, entonces mira lo interesante. El apóstol en este capítulo 15, que es sobre la resurrección, empieza hablando del evangelio y dice cuál es la esencia del evangelio. Mira que la esencia del evangelio es que Jesucristo viene en cumplimiento de lo que la palabra de Dios dijo. Y habla de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. O sea, mostrándonos claramente quién es la persona de Cristo. Entonces, podríamos concluir ya para terminar, faltándonos ya 6 minuticos, o dar un espacio pronto para alguna pregunta y dejamos ahí. Que la pretensión de descubrimientos especiales es muy delicada y es muy común en las sectas. Que una cristología deficiente también es típico de las sectas. Toda secta tiene una imagen desdibujada de Jesucristo, o de su humanidad, o de su divinidad, ¿cierto? Entonces, vamos ya en el punto número 7. La semana entrante abordaríamos otro punto que se llama la atención bíblica segmentada y la esclavitud a la estructura organizada. Serían otros 2 temas que nos faltarían para seguir hablando acerca del tema de las sectas. No sé de pronto si hay alguna inquietud o podemos hacer la pregunta que siempre hacemos al final. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Con qué nos vamos hoy de la reunión? ¿O qué inquietudes tienen? ¿O quién quiere hacer un aporte también? Sí. Sí. Esto no, solamente como aporte. Yo no pude ver lo de Netflix porque no tengo, pero estuve viendo es como un youtuber y él se infiltró en una secta en España de los palmaristas. Sí. Entonces él cuenta así como todos los detalles de por qué es que es una secta y recoge y recopila testimonios y bueno, realmente es muy interesante porque pues sí da toda la descripción que el hermano nos ha ido enseñando ahí. Y pues claramente el muchacho no es cristiano, pero pues sí como que los delata y como sí, ustedes son una secta y no estoy interesada. Entonces ahí muestra, sí, todo lo que el hermano nos ha ido enseñando en este tiempo. Y que las mismas personas que están ahí alrededor, porque tienen como tipo un monasterio y tienen a toda la gente ahí ingresada y no los dejan comunicarse con sus familias, tienen que dar como su herencia pues para los líderes. O sea, es una cosa bien complicada. Bien complicada. Y si tuvieran la oportunidad de ver la de Netflix, creo que yo les dije que se llamaba C-Docil, ¿no? C-Docil. Le cuento que ahí quedan confirmadas cada una de estas marcas, de estos grupos. Yo les decía a ustedes que como iglesia también tenemos que velar porque muchas iglesias o muchas comunidades cristianas están pasando de ser iglesias a convertirse en sectas. Cuando ciertas figuras aparecen de manera muy especial y van tomando el control de la organización, ¿sí? Y también en el caso de una secta colombiana que ha tomado una fuerza impresionante, no sé, tanto en Bogotá, pero lo veo aquí especialmente en el eje cafetero, la secta del Mira, por ejemplo, que hace su énfasis en la profecía. Y esta iglesia viene de una señora que era de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y que tomó una preeminencia importante y es un grupo de un crecimiento impresionante. Sí, incluso la gente se reúne casi todos los días, va a las reuniones a esperar que les profeticen. Yo creo que no sé en Bogotá cómo estará esta secta y cómo estará en otros lugares del país, pero también es muy fuerte y ustedes pueden identificar estos patrones también que hemos mencionado acerca de las sectas. Bueno, no sé quién más y con esto terminamos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Bueno,
A mí me gustaría en un momento dado, bueno, vamos a ver cuándo, determinar una sesión solamente para preguntas. De pronto apenas terminemos todo el tema, dejar como un espacio para que ustedes puedan también interactuar entre ustedes y hacernos preguntas frente al tema de las sectas, que es un tema muy importante. Entonces voy a despedir la reunión en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, gracias porque tú eres la verdad y tu Hijo es la verdad y tu Espíritu es el Espíritu de la verdad. Gracias porque tu Espíritu mora en nosotros, porque es uno con nuestro Espíritu. Y gracias porque tú nos dijiste que Él nos guiaría a toda la verdad, que Él no hablaría por su propia cuenta, que Él tomaría lo que es del Padre y nos lo revelaría, que Él glorificaría al Hijo, que Él nos enseñaría todas las cosas. Entonces, gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, como nuestro Maestro, como nuestro guía, como nuestro consolador, como nuestro abogado, como nuestro sustentador, como nuestro paracletos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra intensamente, a nutrirnos de esa verdad, a meditar en ella de día y de noche. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos de nosotros mismos y ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra viva de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido pasar juntos. Y gracias, Señor, por ser tú nuestro Maestro. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra insuficiencia. Reconocemos, Señor, de que si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Ayúdanos, Señor, a avanzar en tu verdad y guárdanos de nosotros mismos y guárdanos del error, Señor, que hay en el mundo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.